Charlas Literarias es un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos una vez más a este tercer episodio de la tercera temporada, donde vamos a hablar acerca de gramática versus lingüística. Como siempre, nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 Radio en Línea, y los viernes son viernes de charla, como ya saben, porque encontrarán un nuevo episodio en su plataforma favorita de podcast. Yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. En este episodio vamos a hablar acerca de la gramática versus la lingüística. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué entendemos por gramática. Y para ello tenemos que desarrollar bastante acerca de la historia. Para esto, en su debido momento, les voy a recomendar que regresen a algunos episodios anteriores del podcast, donde podrán ir ampliando algunos temas muy concretamente. Sin embargo, debemos comenzar hablando de la antigua Grecia, donde ya en aquella época los griegos, valga la redundancia, habían desarrollado ciertos conceptos como el concepto de pronombre y el concepto de verbo, entre otros, sin mencionar, como se habló en el capítulo anterior, acerca del diálogo de Cratilo, de Platón, donde se profundiza sobre el origen del lenguaje. Concretamente, en la historia de la gramática, resulta que los griegos estaban fascinados por las distintas formas de hablar su idioma que variaban de una ciudad a otra. Entre ellos, les gustaba disputar quién tenía la forma más formal o la mejor forma, digámoslo así, de hablar su idioma. De hecho, en muchas ocasiones, y ya desde su época, algunos se preguntaban si la mejor forma de hablar el griego era como lo había hecho Homero en sus dos famosos libros, la Ilíada y la Odisea. Estas reflexiones acerca de la gramática del griego fueron tomadas y adaptadas por los romanos posteriormente cuando conquistaron Grecia, y obviamente las aplicaron a su propio idioma, el latín. Sin embargo, ellos hicieron una diferencia muy importante. Si bien los griegos reflexionaban acerca de su idioma por curiosidad filosófica, los romanos lo hacían puramente con intenciones prácticas de uso, concretamente para utilizar su idioma como un instrumento de poder al dominar a otros pueblos. Básicamente esto formaba parte de un paquete, llamémoslo así, del cual creo que ya he hablado en episodios anteriores, acerca de la Pax Romana. Esto lo que consistía era que los romanos llegaban a un pueblo y les ofrecían dos opciones. Una era entrar en guerra y prácticamente destruir el pueblo, lo cual era muy factible, puesto que Roma era un imperio, y aunque el pueblo en sí lograra vencer a ese batallón, a ese escuadrón de soldados, Roma no iba a dejar de mandar más y más batallones hasta que lograran destruir y conquistar ese pueblo. La otra opción era la paz romana, que consistía en que el pueblo aceptara formar parte del imperio, con lo cual las clases altas podían tener o optar a la ciudadanía, con lo cual obtenían derechos especiales, un tratamiento especial, a cambio de pagar ciertos impuestos. Obviamente la nobleza anterior seguiría siendo respetada como nobleza, pero toda la parte administrativa sobre los impuestos de Roma debía llevarse en latín. Ya que muchos de estos pueblos no hablaban latín, el paquete, por así decirlo, incluía una escuela que sí lo enseñaba. Para ello, y ya que no existían libros de texto, se utilizaba la Eneida de Virgilio, no solo porque hablaba acerca de la supuesta historia de Roma, esto ya lo hablamos en otro de los episodios, que era más bien mítica, realmente también funcionaba como una vara de medir. En otras palabras, si usted escribía tan bien como Virgilio, entonces pasaba el curso. Y de ahí podía irse graduando, digamos, o gradando
los diferentes usos del latín, comparando con la forma de escribir de Virgilio, la cual se tomaba obviamente como la óptima o lo esperado. Posteriormente pasamos a la Edad Media, donde los teólogos cristianos utilizaron la gramática que se conocía hasta su momento para hacer exégesis o escatología, como se le llama, de la Biblia. Esto básicamente es un análisis hermenéutico de lo que la Biblia quiere decir o intenta transmitir su mensaje, esto con el fin de comprender el mensaje divino o bien para traducirla. Obviamente durante la Edad Media estaba prohibido traducir la Biblia, pero algunos lo hicieron, y también pues obviamente para irla comprendiendo, básicamente no para dársela a conocer al pueblo, digámoslo así. Posteriormente, durante el Renacimiento, se usaron esos conocimientos que los romanos lograron desarrollar acerca de su propio idioma, el latín, para difundir este idioma, aunque ya era una lengua muerta, pero para utilizarlo como una lengua franca, la cual se podía utilizar para contactar o comunicarse entre diversos pueblos. Esto todavía se encuentra en la educación europea, donde los niños en la escuela todavía llevan nociones de latín, así como nosotros en América Latina llevamos, por ejemplo, inglés. Posteriormente, ya en los siglos XVII y XVIII, tenemos un cambio importante. En 1635 surge la Academia Francesa, que es donde los franceses ya definitivamente empiezan a estudiar y a analizar su propio idioma. Y posteriormente Italia y Portugal publican sus propios diccionarios. Esto generó, digámoslo así, envidia o ánimo de imitación dentro de los españoles, lo cual llevó a la fundación de la Real Academia Española en 1713, gracias a el Marqués de Villena. El surgimiento de la Real Academia Española es interesante, creo que no había entrado a detalle con esto. Resulta que al Marqués de Villena le gustaba jugar un juego que muchos conocemos, al menos aquí en Guatemala y seguramente Centroamérica, como el juego de basta. Este juego consiste en una página en blanco donde hacemos columnas. En cada columna se ponen diferentes elementos, por ejemplo, un nombre propio, el nombre de una ciudad, un nombre propio de una persona, el nombre propio de una ciudad, una fruta, una verdura, no sé, diferentes elementos, y luego horizontalmente se asigna una letra. Esa letra es elegida por una persona que empieza a contar en su cabeza A, B, C, D, E, F, G, empieza a decir el abecedario, en su cabeza, y alguien en determinado momento grita basta, de ahí el nombre del juego, y entonces digamos que se queda en la F, y entonces deberán buscar, por ejemplo, el primer nombre, el nombre de una persona, podría ser Francisco, de un país, Francia, de una ciudad, Frankfurt, etc. Y el primero que llene horizontalmente todas las columnas, grita basta y esa persona ganó. Y se van asignando puntos dependiendo de hasta dónde llegaron los demás en sus respectivas columnas y luego el juego continúa. Bueno, básicamente el Marqués de Villena jugaba en sus tardes de ocio un juego muy similar. El problema era que para 1713 no existía realmente una ortografía difundida en español, de tal manera que, por ejemplo, alguien podría decir basta en la letra B y una persona podría escribir, por ejemplo, en un objeto de uso cotidiano, vaso. Usted me va a decir qué horror si vaso se escribe con V, B pequeña, B labidental, como lo quiera llamar. Y entonces entraban en disputa los amigos del Marqués cómo se escribía vaso. No existía tal cosa como un diccionario en español de esa época y de hecho tampoco existía una ortografía. Por lo tanto, la gente solía escribir vaso como le diera la gana, con B alta, B baja, con S, con Z, con C con cerilla, con doble S, con doble Z. No había una forma concreta de escribir. Y esto muchas veces, de hecho, reflejaba la manera en que cada persona de diferentes pueblos de España escribía.
Así que decidieron buscar quién había resuelto ya este problema y se dieron cuenta que existían ya algunas gramáticas del español publicadas. De hecho, había más o menos 3 o 4 para 1713. Así que entra otra vez el problema: ¿cuál de todas las gramáticas van a utilizar? Y de ahí surge un criterio que se va a aplicar durante el resto de la vida de la Real Academia, que es el criterio de antigüedad y prestigio. Básicamente deciden que van a tomar la gramática de Nebrija por haber sido la primera en el idioma, editada en 1492, el mismo año que se expulsa a los últimos árabes y moros de España en la Reconquista y el mismo año que se descubre América. ¿Por qué? ¿Porque era mejor que las otras? No, simplemente por ser la más antigua. Y en ese tipo de gramática iban a encontrar, por ejemplo, por decirles algo, que vaso, por seguir el ejemplo, se escribía con V y con una S. ¿Por qué? ¿Porque era la forma correcta? No, porque así lo escribía Antonio de Nebrija. Por cierto, Nebrija era el lugar de donde había nacido Antonio. De esta manera simplemente se escribe vaso de la manera en que hoy lo conocemos, porque así lo puso Nebrija o Antonio de Nebrija en su libro, y este se eligió por ser el más antiguo, no por ser la mejor forma, pero sí es la más antigua y por ende, según la RAE, la más prestigiosa. Una vez creada o fundada la RAE, se encuentran con el problema de, intentan publicar a todo esto, van tomando notas en pequeñas fichas donde escriben, entonces vaso se va a escribir de esta manera, con V y una S. Pero de pronto alguien viene y cuando dicen basta y cae en la B, escribe vaso con B alta, y alguien le dice, momento, eso no se escribe así, se escribe con V. Y entonces él dice, no, yo estoy hablando del órgano del cuerpo humano, por decirles algo, y lo escribo con Z además. Entonces se dan cuenta que hay palabras que se escriben de manera parecida, y empiezan a definir que entonces una cosa va a ser vaso con V y con S, y la otra va a ser vaso con B alta y Z. Y así van creando las fichas para que nadie haga trampa. En determinado momento, las personas que jugaban esto en los salones del Marqués se dieron cuenta que tenían tal cantidad de fichas donde describían qué significaba cada palabra, que era realmente fácil simplemente ponerlas en orden alfabético y crear o publicar un diccionario. Sin embargo, ninguno de ellos tenía el dinero para hacer tal publicación, así que se acercan al rey y le piden su ayuda. El rey no contaba con dinero en efectivo, este tal vez sea un tema interesante para abordar en otro episodio, pero los reyes durante aquella época usualmente no contaban con dinero en efectivo, eran dueños de la tierra, de las cosas, los animales y las personas, pero rara vez, debido al mercantilismo, que era la forma económica de la época, contaban con dinero. De esta manera el rey les dice, ¿saben qué? Yo no puedo darles dinero, pero puedo asignarles un impuesto. Así que asigna el impuesto del tabaco para la Academia Española. Y esta academia, entonces, en agradecimiento, decide ponerse real. Por eso es que esta academia se llama Real. De esta manera, no es que sea la más importante, pero sí es la más antigua del español. Y vale la pena leer el estatuto principal de aquella fundación en 1713, que dice que el objetivo de la Real Academia Española es cuidar igualmente de que esta evolución del idioma conserve el genio propio de la lengua, tal como éste ha ido consolidándose con el correr de los siglos, así como de establecer y difundir los criterios de propiedad y corrección y de contribuir a su esplendor. Vemos en este estatuto muchos criterios que de hecho son muy allegados al concepto de gramática, como vamos a ver más adelante. El primero es evolución. Se tiene el concepto, la idea de que el idioma evoluciona. Esto es un concepto que actualmente en la lingüística ya no se maneja. Los idiomas no evolucionan, simplemente cambian, porque la idea de evolución implica que hay algo en un estado primigenio, digámoslo así, un estado bruto, y que conforme pase el tiempo va mejorando. El idioma no mejora, tampoco desmejora, simplemente cambia. Y dentro de este estatuto también estaban las palabras criterios de propiedad y corrección.
lo cual implica que hay cosas más propias, más correctas que otras, que son criterios que vamos a ver al final de este episodio que ya no son modernos. Muy bien, si esto pasó en el siglo XVIII, posteriormente en el siglo XIX tenemos el Círculo de Viena y el Círculo de Praga, de lo cual ya se habló en el capítulo anterior. Sin embargo, para repetirlo a aquellas personas que no lo escucharon, básicamente estamos hablando de cuando los filósofos reflexionaron acerca del problema del lenguaje y cómo el lenguaje es el vehículo para el pensamiento y al mismo tiempo para transmitir esas ideas filosóficas. ¿Por qué, si yo tengo clara mi idea, y por qué, si puedo escribirla claramente, algunas personas no me entienden u otras entienden algo que yo no dije? Básicamente, algunos nombres importantes de los filósofos que desarrollaron estas teorías son Russell, Jacobson y Wittgenstein. De este último vale la pena recordar la famosa conclusión de su libro Tractatus Logico-Philosophicus: de lo que no se puede hablar es mejor callar. Para entender esta conclusión, que básicamente lo que nos dice es que no debemos hablar con un idioma de este mundo como el español, el inglés, el alemán, el portugués, etcétera, sobre cosas de la metafísica o del más allá, como las ideas abstractas. Pero para ello les recomiendo escuchar el capítulo anterior sobre filosofía del lenguaje. Y posteriormente realmente llega hasta ahí la historia de la gramática, dado que en el siglo XX surge la lingüística. Así que en este momento es hora de hablar acerca de la historia de la lingüística. Debemos comenzar con los finales del siglo XIX, cuando surgen las ciencias sociales. Recordemos que la lingüística es definitivamente una ciencia social. ¿Qué estaba pasando aquí? Ya existían, por supuesto, las ciencias que venían desarrollándose tal cual desde la época de Descartes, pero las ciencias sociales como tales realmente no existían. Existían las humanidades y lo más cercano, el derecho, pero no se le había dado un giro científico, digámoslo así, a estos estudios que muchas veces terminaban siendo opiniones, digámoslo así. En esta época, a finales del siglo XIX, ocurre que muchos que hoy son famosos por ser los fundadores de las respectivas ciencias, recopilaron y ordenaron metódicamente lo que las anteriores disciplinas conocían acerca de sus respectivas ramas. Algunos datos, de hecho, fueron desechados por ser simples opiniones, como les decía, sin ningún fundamento científico o positivo, mientras que los demás fueron reordenados y reclasificados para dar nacimiento a ciencias como la sociología, la economía y, por supuesto, la filosofía. La lingüística, no la filosofía, esa ya existía desde mucho antes. Dentro de estas personas podemos pensar, por ejemplo, en Freud, para el caso de la filosofía, de la psicología, estoy pensando en la filosofía, Freud para el caso de la psicología, por ejemplo, Malinowski en el caso de la antropología, aunque él ya es del siglo XX. Pensemos tal vez mejor en no se me ocurren ahorita, en Weber para la política, y muchos más que se me van en este instante. El que resalta realmente para nuestro podcast es Ferdinand de Saussure, quien reordena los conocimientos gramaticales de su época en un curso universitario que él imparte en Suiza y que lleva el nombre de Curso General de Lingüística. Básicamente él desecha todo lo que cree que son opiniones y reordena desde la teoría estructuralista todo lo demás. Sin embargo, no lo publica, simplemente lo empieza a impartir en su curso. Vale la pena aquí comentar, por cierto, que se considera a de Saussure como uno de los primeros estructuralistas. Esta es una teoría de las ciencias sociales que analiza los fenómenos como un sistema complejo que tiene partes que se pueden relacionar entre sí.
Como les decía, de Saussure no publica sus hallazgos, llamémoslos así, sino que es póstumamente cuando dos de sus alumnos se encargan de recopilar las anotaciones de su curso y publicarlo. Estos alumnos fueron Charles Bailey y Albert Scheheye, quienes lo publicaron ya en 1916, después de la muerte de Saussure. Por cierto, lo publicaron con el mismo nombre, Curso General de Lingüística. De Saussure ve, de hecho, por primera vez el lenguaje como un fenómeno social y se centra en el lenguaje real, aplica métodos científicos y lo reordena en binomios. Un binomio consiste en pares opuestos, así como tenemos luz, oscuridad, alto, bajo. Esa es más o menos la lógica que utiliza de Saussure para reordenar y reclasificar los conocimientos gramaticales hasta su fecha. Esto, aunque hoy es algo muy simple, muy básico, fue bastante novedoso para finales del siglo XIX e inicios del XX. Después de Saussure, sus alumnos aplican esta teoría estructuralista y todo lo que él había recopilado para aplicarse en diversos ámbitos. Por ejemplo, Bailey fue un famoso teórico de la traducción. Otras personas que resaltan ya en el siglo XX, aunque no fue un alumno de Saussure, es Jacobson, de quien también hablé en episodios anteriores, quien centra sus análisis en el tema de la comunicación. Bien, teniendo claro entonces cuál es la historia de la gramática y ahora la historia de la lingüística, debemos hacer esta comparación que lleva el título del episodio: gramática versus lingüística. Hay puntos concretos que podemos comparar para entender la diferencia entre estos dos conceptos. La primera diferencia, por supuesto, es que la gramática es una disciplina, es un arte, ¿sí? No tiene bases científicas y muchas veces queda en una simple opinión, mientras que la lingüística implica una ciencia porque aplica métodos científicos a los análisis que hace. Esa es la primera y más importante de las diferencias. Otra diferencia obvia con lo que acabo de contarles acerca de la historia es que la gramática es una disciplina o un arte muy antiguo. Estamos hablando que podríamos rastrear sus inicios en el siglo IV a.C. con aquellas reflexiones de Platón de las que les hablaba, del diálogo de Cratilo. Por cierto, no me ha quedado claro todavía si es Cratilo o Crátilo. En diferentes textos he buscado cómo se escriben, algunos lleva tilde, en otros no. Entonces trato de pronunciarlo indistintamente Crátilo o Cratilo. Ok, así como les decía que la gramática es antigua, la lingüística obviamente es moderna. Dijimos que se publicó el primer libro, el Curso General de Lingüística, en 1916, lo que implica que hoy, 2022, es una ciencia que apenas lleva 106 años. Es una ciencia muy, muy novedosa, todavía en pañales, si ustedes quieren, en comparación con otras, por supuesto. Otra diferencia importante es la gramática, que es normativa. ¿Qué quiere decir que es normativa? Quiere decir que impone normas, impone una forma que se supone que es correcta. ¿Se acuerdan ustedes cuando leí el Estatuto de la RAE, que hablaba de una evolución, de establecer criterios de propiedad y corrección? Ok, de eso estamos hablando prácticamente. Al decir que es normativa, nos impone ciertas normas, esas normas que muchas veces aprendimos en el colegio, como por ejemplo que ciertas palabras llevan H a pesar de que no se pronuncie, que antes de P y B se escribe M y nunca N, que los plurales de las palabras terminadas con Z deben escribirse con la letra C. Ese tipo de normas que además son arbitrarias, digámoslo así. No fue una forma natural en la que se definió, por ejemplo, que la Z en su plural debería cambiar a C. Eso lo impuso la RAE, simplemente bajo los criterios de los que ya he hablado antes, antigüedad y prestigio.
Sin embargo, alguien pudo haber utilizado otro criterio y decir, bueno, se van a pluralizar utilizando la S, pero no sucedió. Mientras la gramática es normativa, la lingüística es descriptiva. Esto quiere decir que registra la manera en que se habla el idioma, dependiendo de la época y del lugar donde se esté hablando. De esta manera, vemos que la RAE hoy ya no impone ni aprueba una forma de hablar o de escribir, simplemente registra los cambios. Esto es un dato importante y que yo veo en redes sociales cada rato. La RAE ya aprobó el uso de... No, la RAE no aprueba nada. Lo que hace la RAE es darse cuenta que la comunidad lingüística dejó de hacer presión para utilizar cierta forma del español y prefiere en forma bastante amplia otras formas. ¿Cómo hace eso? Bueno, analiza cómo se está utilizando el idioma español y lo publica. ¿Eso es obligatorio para los diferentes países del mundo? No, únicamente para los españoles si usted quiere, y si usted es un español que cree que la RAE vale la pena de seguirse. Cada país básicamente tiene su propia academia, pero como también ya lo expliqué en cursos anteriores, no en cursos, en episodios, ustedes perdonen, pero a veces siento que estoy dando un curso, como se explicó en episodios anteriores, realmente cada país tiene su propia academia y lo que pasa es que hay algunas con más prestigio porque tienen más dinero para publicar libros que tienen mayor difusión. Existe, por ejemplo, la Academia Guatemalteca de la Lengua, así como la Academia Salvadoreña de la Lengua, por ejemplo. La gramática, entre otras de sus diferencias, busca un lenguaje ideal. De hecho, esta es una herencia directa del griego. ¿Se recuerdan ustedes que ya algunos griegos pensaban que tal vez Homero tenía la forma correcta de escribir? Luego lo mismo aplican los romanos con la Eneida de Virgilio, al utilizarlo como una vara de medir para decir quién sí sabe escribir y quién no. Ok, en este caso, ¿a quién podríamos poner como una vara para hablar del lenguaje ideal del español? Muchas veces, y esto no solamente pasa con español, sino con muchos idiomas, se busca la forma literaria de mayor reconocimiento. En nuestro caso, sin lugar a dudas, son los españoles del siglo de oro, especialmente, obviamente, Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega, y bueno, todos los demás escritores de aquella época. ¿Escribían ellos bien? Depende. Ya hemos comentado también antes que Cervantes Saavedra no fue reconocido en su momento como un buen escritor, pero otros en su momento sí fueron reconocidos popularmente y también por la nobleza. En cambio, la lingüística, en vez de buscar un lenguaje ideal, lo que busca realmente es un lenguaje real, lo que la gente está hablando en la vida cotidiana, lo que realmente está sucediendo. Usted me puede decir, es que la forma en que escribía Cervantes Saavedra era perfecta, deberíamos escribir así. Pero seamos sinceros, si salimos a la tienda de la esquina, a la tienda de barrio, a comprar, no sé, un chocolate y chucherías, y usted le habla al tendero de la forma en que escribía Cervantes Saavedra, ¿será que le va a entender? ¿Será que no se va a burlar de usted? Realmente en la vida real no hablamos así. Es más, Cervantes Saavedra, cuando utilizaba la voz del Quijote, se estaba burlando de la forma en que hablaban sus antecesores. Si ustedes recuerdan sus lecturas del Quijote, los otros personajes se burlan de él, del Quijote, quiero decir, por la forma en que habla, ya que utilizaba giros, formas y estructuras que eran más propias de 1300, 1200 que de la época en que se publicó el libro. Como les decía, la lingüística entonces se va a centrar en el lenguaje real. Básicamente esa diferencia ya la definía Saussure cuando habló de lengua y habla. Él definía la lengua precisamente como ese lenguaje ideal, esa estructura
de conocimiento abstracto, ideal, que todos tenemos de nuestro idioma, y el habla como la realización física de esa lengua. En otras palabras, yo puedo saber perfectamente que se dice y se escribe verdad, así, con D final, verdad. Sin embargo, cuando hablo, muchas veces digo verdad, incluso verá, y en algunos extremos va. ¿Acaso olvidé cuál es el ideal de la lengua? No, tengo claro ese concepto, pero en el habla, ya cuando estoy en el uso práctico, y usted me entiende, pues simplemente lo dejamos de pronunciar. Y esto no solamente pasa a mí, nos pasa a cualquiera. Y por cierto, es uno de los pocos universales del lenguaje, ya que lo mismo pasa en muchos idiomas, donde el hablante busca invertir la menor cantidad de energía posible al hablar. Es por eso que en inglés se dice gonna y wanna en vez de going to o want to, por darles un ejemplo en otro idioma. Otra de las diferencias es que la gramática se basa en el lenguaje escrito. Como les decía, concibe a los escritores como el punto álgido, el lenguaje al que debemos aspirar, y muchas veces nos ofrecerá textos como un ejemplo a seguir. Sin embargo, la lingüística se basa en el lenguaje oral. Le interesa más este lenguaje oral porque, como bien lo hacía notar de Saussure, todas las culturas del mundo han desarrollado un idioma hablado, pero pocas lo han desarrollado escrito. De hecho, solamente hay 4 orígenes del lenguaje escrito, y todos los demás lo que hicieron fue adaptar esas versiones. Otra diferencia, y tal vez la última y más importante entre gramática y lingüística, es que la gramática tiene enfoques difusos y que nos hacen perder el enfoque, el objetivo, nos hace irnos por las ramas, digámoslo así. Creo también que ya había hablado de esto en otros episodios, pero por ejemplo, muchas veces los estudios gramaticales se hacían realmente con el objetivo de analizar un texto para entender qué estaba diciendo el rey ahí, cuál era su intención en esa ley publicada, o cuál era la intención de Dios al haberle dictado a Moisés tal o cual mandamiento, por ejemplo. De tal manera que no importaba realmente el lenguaje per se, sino que importaba otra cosa. De hecho, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando los filósofos de finales del siglo XIX abordan el problema del lenguaje. A ellos realmente no les importaba el lenguaje. Lo que ellos realmente querían saber era cómo comunicar sus ideas de una manera más eficiente para que comprendieran lo que querían decir. Sin embargo, entonces utilizaron el lenguaje como una excusa. No les interesaba como un fenómeno social. Mientras que a la lingüística sí le interesa como un fenómeno social, le interesa el habla, la lengua, el lenguaje por sí mismo. Y en vez de irse por la tangente o de tener diferentes enfoques, lo que ha hecho es subdividirse en diferentes disciplinas auxiliares que le permiten ahondar mejor o de manera más detallada ciertos aspectos del mismo fenómeno lingüístico. Dentro de estas disciplinas auxiliares están las que ustedes seguramente ya conocen, como por ejemplo la morfología, que estudia la forma de las palabras. Cuando hablo la forma me refiero a 2 cosas. Por un lado, la estructura interna de una palabra, no del lenguaje, donde hablamos de conceptos que seguramente todos ustedes recordarán de la primaria, como morfema, lexema, raíz, prefijo, sufijo, etc. Y cuando hablo de la formación de las palabras, hablo de conceptos como derivación, cuando tenemos una palabra base como pan y le agrego sufijos como panito, panucho, panadería, etc. También el concepto composición, que implica unir palabras simples para crear una compleja, como saca puntas, limpia vidrios, muchos otros.
Y por último, el proceso también conocido como parasíntesis, que consiste en unir la derivación y la composición con palabras como paragüero. Encontramos en paragüero la composición en parar, del sentido de detener el agua, pero en la terminación del sufijo güero encontramos esa idea de que es un objeto que sirve para poner o para guardar los paraguas. De esta manera, la palabra paragüero tiene derivación y tiene composición en sí misma, lo cual lo hace un ejemplo de parasíntesis. Otra de las disciplinas auxiliares de la lingüística es la sintaxis. Esta sí estudia la estructura, pero ya del lenguaje. Y es ahí donde encontramos conceptos que también recordarán de la primaria, como sujeto y predicado. Y dentro de cada uno de estos elementos, el núcleo, el objeto directo, el objeto indirecto, el modificador, el circunstancial, la aposición, entre otros muchos. De pronto, más adelante, hacemos un episodio acerca de estos conceptos. Si les interesa, por favor, coméntenlo en las redes sociales. Otra de las disciplinas en las que se subdivide la lingüística para un mejor análisis es la fonología. Esta estudia la creación de los sonidos humanos para comunicarse. Pero ojo, estudia cómo le hacemos todos los seres humanos para expresarnos oralmente, ¿sí? Esto quiere decir que estudia cómo movemos la lengua, los labios, la quijada, el efecto de los dientes, de la glotis, de las cuerdas vocales, qué pasa cuando falta uno, cuando el frenillo está mal, cuando existe el labio leporino, etcétera, y cómo afecta esto en la comunicación oral de cualquier ser humano. Sin embargo, tenemos también la fonética, que ahí sí concretamente estudia cómo afecta la cultura y el grupo social a la comunicación oral, o sea, concretamente a la pronunciación. En otras palabras, ¿quiere usted, por ejemplo, estudiar cómo el labio leporino afecta la comunicación en el ser humano? Eso es fonología. Pero ¿quiere usted estudiar por qué los guatemaltecos hablamos de una manera muy diferente a como hablan los colombianos? Ok, eso es fonética. Otra de las disciplinas auxiliares es la semántica. Aquí un dato interesante. El concepto semántica, que también es conocido como semiología, la semiología fue definida por Saussure. Más o menos en los mismos años, básicamente de hecho en el mismo año, Jacobson escribió sobre semiótica. Básicamente estos dos conceptos, semiología y semiótica, son similares, son homónimos, digámoslo así, hacen referencia a lo mismo, que es el estudio del significado, cómo las palabras llegan a significar cosas o cosas distintas también. En el episodio anterior hablamos un poco sobre esto con el concepto de la referencia cuando hablamos de Russell y de Wittgenstein. Otra de las disciplinas en que se divide la lingüística y las ciencias auxiliares es la pragmática. Esta estudia cómo el contexto influencia al interpretar un significado y al crear un discurso. No es lo mismo cuando yo le hablo a usted que cuando yo hablo, por ejemplo, con un amigo. Y tampoco es lo mismo cuando hablo con un amigo en la calle que cuando doy una conferencia en sentido acústico, por ejemplo. La estilística es otra ciencia auxiliar o disciplina auxiliar que parte de la pragmática, y que estudia la mejor comunicación escrita según el objetivo del texto y las características del lector. Esta sí se centra en lo escrito y concretamente tiene mucho que ver con la corrección de estilo, por ejemplo. Cuando yo escribo un documento, cuando a mí como corrector de estilo me llega un documento, necesito saber el modelo editorial, para quién es el libro, cómo fue concebido, bajo qué circunstancias se espera que se lea. ¿Va a ser impreso? ¿Será en línea, en pantalla? ¿Será difundido en la radio? ¿Quién es el lector meta?
los niños, adultos profesionales, no sé. Todo eso va a llevarme a tener diferentes estilos en el documento. Otra disciplina es la lexicología, que estudia el vocabulario de un idioma. Concretamente, esta es la disciplina que se encarga de crear diccionarios y vocabularios. Por ejemplo, a veces cuando se define el plan editorial de una colección que se va a publicar, a veces se define cierto tipo de vocabulario que se utilizará. Por ejemplo, en libros para niños pequeños, digamos de 5 a 6 años, se busca cierto tipo de vocabulario cotidiano básico para que entiendan el documento, por ejemplo. Y por último tenemos, aunque no es la última, hay otras que en este momento no me dará tiempo de abordar, tenemos la sociolingüística. Esta disciplina auxiliar aborda la relación entre el lenguaje y la sociedad. Un ejemplo muy concreto es la tesis escrita por el famoso lingüista guatemalteco Francisco Alvisures Palma, donde él hace un análisis sociolingüístico de la fonética de los hablantes del oriente guatemalteco. Si usted no pertenece a Guatemala, le comento que el oriente de Guatemala, algunos departamentos como Zacapa, Jalapa, Jutiapa, tienen una forma muy especial de hablar, tienen cierto cantadito, digámoslo así, perdón, que para nosotros es fácil de identificar. Y entonces él hace una investigación de por qué esta comunidad lingüística ha mantenido esta forma y concretamente por qué esa comunidad lingüística utiliza palabras que ya se consideran fuera de uso en el idioma español. Y descubre que tiene mucho que ver con cuestiones sociales, como la identidad del grupo íntimamente relacionada con la época de la conquista y la falta de mestizaje en aquella región entre grupos españoles y grupos indígenas. Retomando, y para concluir el tema, nos podemos dar cuenta que actualmente, por ejemplo, la Real Academia Española está pasando por un cambio de paradigma gramatical a uno lingüístico. En otras palabras, está pasando de esa idea de querer imponer normas basadas en el prestigio y la antigüedad por registrar y describir los usos actuales del español. Para ahondar más en este tema, les recomiendo escuchar el episodio número 9 de la segunda temporada que titulamos Mitos ortográficos. Muy bien, y básicamente esto fue todo para este tercer episodio. Mi nombre es Javier Martínez y me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir nuestro patrocinador, que es la editorial Kazam A, que lo pueden encontrar en Twitter, Facebook e Instagram como @KazamA con H al final. ¿Nos quieren apoyar? Gracias. Compartan este episodio y coméntenlo en las distintas redes sociales. Y por qué no, compren también los libros de la editorial Kazam A, que por cierto, a partir de este mes tienen ya distribución, pago contra entrega en toda la República de Guatemala. Les recuerdo que los enlaces, si hubiese alguno de los libros que se mencionan, siempre aparecen en la descripción y no queda más que despedirme de ustedes y recordarles que nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlasliter.